Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero y exactamente a 4 días de la segunda vuelta, posiblemente la elección más dramática de la historia del Perú. En el sentido siguiente, el Perú, a pesar de todos los problemas que ha acumulado, ha llegado a un momento inédito de su historia. Está desarrollando 4 procesos electorales sin interrupciones, en la que 30 millones de peruanos participan con el derecho al sufragio, como nunca antes en la historia republicana. Y de otro lado, ha construido una situación económica, no vamos a llamar con estos nombres rimbombantes de modelo económico, en fin, una situación económica en el que la mayoría de la población está incluida, a pesar de los problemas. Sin embargo, en esta elección hay un sector que nos dice, vamos a derribar todo lo construido en los últimos 30 años, en los últimos 20 años de democracia, y vamos a construir todo desde nada. La misma promesa que hicieron los bolcheviques en Rusia, la misma promesa que hicieron los jacobinos en la Revolución Francesa, y los resultados siempre fueron sangre, terror, violencia. Generalmente cuando se destruye todo, no se construye nada, sino una noche larga y oscura. Bueno, por eso en este portal, lo decimos con claridad, nosotros llamamos a votar abiertamente por Keiko Fujimori, ¿no? Que es la encargada de defender las libertades y el proceso de construcción republicana. Pero para analizar estos temas, las tendencias electorales, la situación política, las consecuencias, hemos convocado a 2 reconocidos periodistas, 2 reconocidos analistas políticos de larga trayectoria en los medios nacionales, Diana Seminario y César Campos, quienes han tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Diana y César. Gracias por la conversación. Hola, Víctor Andrés. Hola, César. Un gusto de compartir esta conversación con ustedes. Igual para mí, Diana, Víctor Andrés, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, a ver, tendría que ser más o menos la siguiente, ¿no? Creo que ya no podemos mencionar cifras de encuestas, ¿no? Pero sí podemos preguntarnos cómo llega la democracia, el sistema republicano a 4 días de las elecciones, cuál es la magnitud de la amenaza que enfrenta el Perú y qué posibilidades tenemos de salir de esta situación. No sé, ¿quién quisiera empezar esta conversación? Diana, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo llega la democracia? La democracia llega herida, Víctor Andrés, a esta elección, ¿no? Ha sido manoseada, en su nombre se han dicho tantas cosas, se han hecho tantas cosas, llega después de sobrevivir y herida de muerte tras el gobierno tras la gestión, porque eso no fue gobierno, la gestión de Martín Vizcarra, que cerró el Congreso con una figura totalmente sacada de la chistera, con un hombre que nos engañó, que nos dijo que somos el país con mayor muertos por millón. Él fue bien vacado, con una marcha, en fin, y luego marchas. Yo creo que en nombre de la democracia se han cometido muchos crímenes en los últimos 2 años, por decirlo de alguna manera. Entonces hemos llegado a un momento que tenemos la oportunidad como peruanos de reivindicar la democracia y de despertar, ¿no? Creo que ahora, hace 2 días apenas, se han revelado las verdaderas cifras de muerte del COVID y de miles, de cerca de 200.000 peruanos fallecidos por una pésima gestión de la pandemia. Entonces estamos ante dos alternativas y, para mi opinión, una sola opción. Lo he escrito el día lunes en mi columna semanal de Expreso, que aquí hay una opción, que es Keiko Fujimori. Seguro no es la mejor candidata actualmente, seguro hay muchas reticencias sobre ella, seguro, por supuesto, que no es perfecta, pero vista la otra alternativa, que es el señor Pedro Castillo, visto que hemos sido tan golpeados por la pandemia, creo que el equipo que acompaña a la señora Fujimori nos da alguna señal de que podríamos salir en lo económico y en lo sanitario bastante rápido de esta crisis, cosa que del otro lado no nos ofrece ninguna, no solamente ninguna posibilidad de salir de esto, sino que vendría a empeorar, porque hemos escuchado las partes económicas que son terribles y no sabemos, cuando le preguntaron al señor Castillo,
qué iba a hacer con el plan de vacunación, no supo decir, no tiene la menor idea. Entonces es muy preocupante que a esas alturas, con las cifras dadas por la pandemia y con el panorama que no es muy claro respecto a cuándo los peruanos nos terminaremos de vacunar, es que por eso yo me reafirmo en que la democracia llega muy golpeada y que es momento de por fin reivindicarla, ¿no? Después de estos años de incertidumbre. César, ¿y cuál sería tu opinión, tu aproximación? Creo que la democracia arrastra una especie de cáncer, Víctor Andrés, desde hace más de 30 años. Esto no lo podemos negar. Yo también lo he escrito mucho y lo resumo de la siguiente manera. El gobierno de Alberto Fujimori perforó el sistema político peruano, banalizando sobre todo la vida y la existencia y la importancia de los partidos políticos, ¿no? Recordemos que Fujimori gana la elección del 90 con Cambio 90, inventa un partido que no tenía absolutamente ninguna raigambre más que su liderazgo populista para el momento, como fue Nueva Mayoría, para presentar a su equipo al Congreso Constituyente Democrático. Para la elección municipal creó Vamos Vecinos, y poca gente recuerda que el año 2000, antes de caer, constituyó una coalición de 5 partidos con los 3 mencionados, más uno que se llamaba Sí Cumple y el otro Perú 2000, que por supuesto no existe. Ese es el mal que nos causó el fujimorismo institucionalmente. Como sabemos, hay quienes valoramos que ese gobierno, Alberto Fujimori, lamentablemente autoritario, sembró un modelo económico adecuado y las bases o los fundamentos, como tú bien dices, ya no vamos a hablar de modelos, sino los fundamentos macroeconómicos más importantes que han apuntalado no solo el crecimiento económico, sino también en una etapa de bonanza, la reducción de la pobreza, que siempre hay que insistir, a mi juicio, en ese elemento. Pero el problema no radica en lo que hizo Fujimori, sino en los supuestos redentores. Los redentores que durante 20 años, los que llegaron del 2001 hasta el 2019, no lograron ponerse de acuerdo para restaurar ese cáncer o aplacar o eliminar ese cáncer que no era terminal. Por ejemplo, restaurar el Senado. ¿Cómo es posible que en 20 años no hayamos tenido la restauración de la Cámara Alta que nos hubiera evitado todos estos problemas con una Cámara irresponsable como la última que hemos tenido, donde el Tribunal Constitucional ha tenido que operar de una Cámara revisora de todos los exabruptos cometidos? En segundo lugar, la eliminación del voto preferencial, que como se sabe, se ha dicho hasta el cansancio, y enfrenta a los mismos candidatos de una misma lista y no los hace competir con otras. En tercer lugar, la supervisión más, digamos, profunda de la OMPE, del manejo financiero, para no tener después estos desaguisados y problemas y acusaciones de lavado de activos que a mí me parecen traídos de los pelos, porque evidentemente la norma no permitía revisar hasta ese extremo la posibilidad de convertirlo en lavado de activos, sino simplemente en un manejo no prolijo o con faltas administrativas de recursos que llevaban a las campañas. En fin, los redentores no fueron mejores que el gobierno de Alberto Fujimori institucionalmente hablando. Entonces yo creo que lamentablemente derivamos entonces a una situación en la que, como bien ha dicho Diana, ha permitido actos irresponsables como los cometidos particularmente por Martín Vizcarra Cornejo, que es para mí el símbolo y la concentración de todo el oportunismo, de la actitud taimada de un político sinvergüenza, corrupto, como ya prácticamente se está demostrando en las vías judiciales, y que obviamente ha creado este descrédito total y absoluto de la clase política, aumentado, por cierto, por la pandemia, ¿no? Yo creo que se han combinado varios factores que ya nos presentan con una democracia, no con un cáncer que pudo controlarse, sino casi con un cáncer terminal. Yo quisiera presentarles una figura. ¿Ustedes creen que esta guerra política, por ejemplo, ha llevado a justificar? Yo no, casi estoy llegando a la conclusión que el gobierno de Martín Vizcarra es el peor de la historia en el sentido siguiente, en la enorme oportunidad que tuvo para sacar el Perú de la pandemia, continuar el proceso, y su capacidad destructiva lo convierte, a mi entender, en una especie de un ejército de invasión, de institucional, económico, social. Por ejemplo, les decía, esta guerra política nos ha llevado a justificar, por ejemplo, uno de los peores gobiernos de la historia republicana, para no ser tan categórico. Y por otro lado, se podría decir que esta guerra política
nos ha llevado a puertas de una elección en la que el maoísmo puede ganar electoralmente. O sea, digamos, esto no es un terremoto, un cataclismo. Yo creo, tengo la certeza de que vamos a salir este 6 de junio, pero algo ha cambiado algo debería cambiar para siempre en nuestras mentalidades como observadores políticos, analistas políticos, actores políticos. Diana, ¿no sientes algo Mira, así? creo que yo sí creo, como tú, Víctor Andrés, que el gobierno, la gestión, porque no fue gobierno, insisto, la gestión, el manejo del país de Martín Vizcarra ha sido uno de los peores de la historia republicana, sin duda, sin duda. Pero efectivamente, él tuvo la oportunidad, tenía a la prensa a su favor. Acuérdense que es a raíz del gobierno de Martín Vizcarra que surge el término guaripoleras, acuñado por Beto Ortiz, ¿no? Incluso surge antes de la pandemia este término, ¿no? Porque era una adoración y una veneración que tenían los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, a Martín Vizcarra. Con este apoyo mediático y popular que no podemos negar que ha tenido, mira su votación increíble e inédita al Congreso, ¿no? Uno de los congresistas más votados por Lima. Entonces, él, en su afán de protegerse, de proteger de sus trapecerías que traía consigo y que era muy consciente, en su afán de protegerse, él no gobierna, se dedica a protegerse, se dedica a buscar la manera de que nunca lo descubra, pero la verdad tiene patas cortas y la justicia llega y se revela él en toda su plenitud. Ahora, efectivamente, estamos a 4 días de una elección que pueden cambiar, espero, muchas cosas. Para ser justos, entre comillas, con la gestión que se está terminando, esto empieza con Ollanta Humala. Con Ollanta Humala empieza, como conversamos siempre con algunos amigos que hemos hecho algún trabajo académico, empieza el cambio de conversación nacional a partir del 2011. Acordémonos que desde el 2001 y ya 2006 a 2011, el Perú era la estrella económica, el turismo, la gastronomía, la gente hablaba del precio por metro cuadrado de los departamentos, el tono del país era económico, era de progreso, era de los puestos de trabajo, era de la reducción de la pobreza. Llega Ollanta y Nadine al gobierno y esto cambia. ¿Por qué? Porque se enfocan en el rival político. La mega comisión contra Alan García había que demoler, porque ese es el trabajo de la izquierda, demoler lo que existe. La guerra política, pues, Y la guerra. mira, por un trabajo académico que acabo de terminar, empiezan los partidos políticos y el Congreso en el año 2011, las mediciones de la poca confianza eran entre malas y regulares. Cuando termina el gobierno y cuando en pleno 2014, ya los niveles de aceptación del Congreso y de los partidos políticos rozaban el 80 y el 90%. Los partidos políticos y los congresos nunca han sido populares y no lo son en ninguna parte del mundo. Pero aquí hubo una campaña y se centró el tema en demolición y persecución de los rivales. Ahí la izquierda caviar, la izquierda de Barranquina y de Starbucks empieza a invadir todo el aparato público y no hay quien lo saque. De acuerdo. Y se asientan con Pedro Pablo Kuczynski y ya no te digo nada, con Vizcarra y con Sagasti, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos padeciendo ahora como país, y yo ahí sí suscribo el día lunes lo que dijo Álvaro Vargas Llosa sobre el tema de la reconciliación nacional. Si los Vargas Llosa, Mario y Álvaro, que han estado 30 años, Víctor Andrés y César, 30 años en un enfrentamiento permanente con la familia, ya era una cuestión de los Fujimori y los Vargas Llosa, son capaces de poner sus intereses o sus luchas personales para dar paso a esta, para apoyar sin medias tintas a Keiko Fujimori. ¿Qué es el antifujimorismo ahora? Yo insisto que el antifujimorismo está herido porque su militante, su dirigente, sus mayores representantes en el país, como Mario Vargas Llosa y Pedro Cateriano, hay que decirlo, yo discrepo en todo con Pedro Cateriano, me parece que su manera de hacer política en base al odio ha sido nefasta,
pero han sido capaces De de acuerdo. mirar un poquito más allá. Yo creo que es hora de que los peruanos empecemos a mirar un poquito más allá y, y veamos el desastre al que nos ha llevado este odio que es, yo me reafirmo, sembrado por la izquierda caviar De desde el año acuerdo, 2011. de Ahí acuerdo, Diana. empieza todo. De acuerdo, La Diana. última etapa, la última etapa. De acuerdo, Diana. César, este, ¿cuál es tu entendimiento de estas cosas en este punto? Coincidiendo con Diana, que en efecto en el gobierno de Ollanta Humala se quiebra la posibilidad de generar un diálogo político y mantener, sobre todo, sabiendo la fragilidad de nuestras bases institucionales democráticas, ese nivel de entendimiento que yo sí creo que de alguna manera algunas voces alertaban a Ollanta Humala sobre ello, pero que la principal persona que quebraba cualquier posibilidad de un entendimiento nacional era lamentablemente la copresidenta que era Nadine Heredia, ¿no? Eso lo conocemos muy de cerca y esta señora con su nefasta influencia en las decisiones del Estado contribuyó con ese grano de arena, además rodeándose no solamente de periodistas que generaban ese clima de odio, como bien dice Diana, sino también motivando acciones para que esto se pueda crear. Yo creo que en efecto eso es una gran responsabilidad. Yo en el tema de los Vargas Llosa me temo que lamentablemente llegan un poco tarde al tema. Valoro el gesto desde la perspectiva de que son capaces de desprenderse de una pasión, pero yo me temo también de que ellos solamente se basan en el fundamento económico. Lo que se quiere salvar es, ¿no es cierto?, la economía, que esto no se vaya a la desgracia. Perdón, es que siempre hemos debido hablar de institucionalidad en paralelo con economía. Jamás hemos debido dejar que la economía tenga piloto automático, como muchos grandes empresarios que nosotros conocemos lo creían, que el sistema de libertades tiene que ser algo aceptado casi como una religión sin ningún inconveniente. Michael Porter, como ustedes recuerdan, Diana y Víctor Andrés, vino el año 2009 aquí a decirnos 5 verdades importantes que tenían que ver con la reforma de la salud, la reforma de la educación, la reforma de la justicia, la reforma de la seguridad interna, que hoy más que nunca notamos como ausencia del Estado. Nos roban o nos pueden matar por un par de zapatillas. En fin, eso nos lo advirtió Michael Porter y nadie hizo caso. Dijo, necesita el Perú para sostener esto un plan nacional de competitividad y productividad. Recién salió a finales del gobierno del señor, o la gestión, como bien dice Diana, del señor Martín Vizcarra, este famoso plan presionado por todos los sectores que veían que en efecto esto se nos escapaba de la mano. Pero Porter nos lo cantó hace 11, 12 años. Como siempre, nosotros llegamos tarde a veces a los timbres de la historia, ¿no? Ahora, lo que seguramente vamos a tener que reflexionar a fondo es, esto está pasando en toda América Latina, ¿no? Está pasando en Chile, está pasando en Colombia, está pasando en Perú, casi pasa en Ecuador. Y el problema parece ser más complejo, ¿no? Porque en Chile, por ejemplo, hubo más Estado, mejor economía, más reducción de pobreza, pero todo indica que allá hubo una batalla cultural que los defensores de la libertad perdieron, ¿no? En Colombia es otra realidad, en Perú, pero en fin, no estamos solamente para hacer diagnósticos. Con esta pequeña entrada yo quiero preguntarles, este, ¿Keiko Fujimori ha hecho lo suficiente para ganar esta elección? ¿O la ira, la furia legítima, ¿no? Legítima, aunque, digamos, con conclusiones cerradas de la gente en los sectores populares que mantiene esta votación por Pedro Castillo, nos está preparando un desenlace incierto para el 6 de junio, la noche larga, el- la amenaza autoritaria de la que se habla. La pregunta es simple. ¿Keiko ha hecho lo suficiente para ganar esta elección? ¿Podemos avanzar seguros hacia el 6 de junio? ¿Cuál es la impresión que tienen ya a 4 días de las elecciones de la segunda vuelta? Mire, Víctor Andrés, aquí no se trata de Keiko Fujimori. Creo que cualquiera haya sido el candidato o la candidata que se haya enfrentado a Pedro Castillo, la respuesta de los demócratas y de los que creemos en la libertad, como bien decía César, tendría que haber sido unánime, ¿no? Como dijo el propio, ya que César ha citado también a Vargas Llosa, lo dijo Mario Vargas Llosa el día lunes, ¿no?
No se trata de dos candidaturas ni de dos personas, nos estamos enfrentando a dos sistemas, uno que va por la libertad y la democracia y el otro que está yendo al estatismo, no solamente económico, sino a cercenar las libertades. Entonces, no se trata de que si Keiko hizo lo suficiente o no lo hizo. Yo creo que ha hecho una campaña sólida en el sentido que ha abierto la cancha y se ha rodeado de gente, de muy buenos técnicos como Carlos Neujas, como Lucho Carranza, como Fernando Rospigliosi, Carlos Bruce, ¿no? Ayer veía una suma muy mediática como Gisela Valcárcel, ¿no? Que es una mujer que yo le tengo una admiración personal, porque es una mujer que se ha hecho a sí misma prácticamente a puro esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo ha logrado estar donde está ahora, ¿no? 30 años manteniéndose vigente. Dicho esto, creo que aquí es la libertad la que está en juego, ¿no? La libertad de los peruanos y sobre todo, ¿sabes qué? De los más necesitados que justamente Castillo dice defender. El rico, como hablan ellos, el rico hoy o mañana o pasado, viernes o el sábado, agarran, si es que ya no lo hicieron, agarran su dinero, hacen una transferencia bancaria y se lo llevan. O agarran un avión, llevan un poco de efectivo en la maleta y se lo llevan. El pobre va a tener el desgarro de dejar su patria, por supuesto, pero se va a ir. El de clase media, cuando vea que las empresas cierran, cuando vean que el sueldo, porque el dólar se dispara, empieza a ser cada vez menor y le alcanza las cosas y le alcanza el dinero para menos, va a tener que irse, ¿no? Y entonces acá se van a quedar los que menos tienen, como diría el señor Castillo, el pueblo, el pobre al que él quiere ayudar, es el primero que va a perjudicar. Entonces, esta es una dialéctica marxista de lucha de clases. No podemos ser ingenuos, no se trata aquí de Keiko y de Castillo, se trata de la libertad, la democracia, con todos los defectos. Yo no estoy aquí endiosando a la señora Fujimori. Yo reconozco en ella, por supuesto, y ha pedido perdón, ha pedido disculpas, y hay que ser vigilantes que si ella sale elegida el día 6 de junio, pues que tenga la valentía de convocar a los mejores peruanos para un gobierno. Y en cuanto a los partidos políticos, que sí me quiero detener porque yo pienso exactamente lo mismo que César, que Alberto Fujimori en su desprecio por los partidos políticos les dio la estocada final. Ya venían ellos arrastrando taras, pero en el 90 les dio la estocada final que hasta ahora no se recuperan, creo yo. Hasta ahora los partidos políticos han pasado 30 años y no se recuperan del todo, pero esa es una triste herencia del Fujimorismo, pero sí yo le doy el mérito a la señora Keiko Fujimori de haber hecho un partido político, Fuerza Popular, ¿no? Ella en el 2011 se presenta con un movimiento Fuerza 2011, pierde la elección ante Ollantumala y se dedica del 2011 a la fecha, 10 años, a hacer un partido político que se llama Fuerza Popular. Entonces, creo que ahí hay una gran diferencia y en eso, de entre todos los defectos que podría tener y que de hecho tiene, el haber sido capaz de hacer un partido político y mantenerlo vigente por 10 años, de acuerdo. A mí ya de por sí mismo me parece un mérito, ¿no? Me parece meritorio, ¿no? De acuerdo. César, ¿crees que la situación da para salvar el sistema republicano este 6 de junio? ¿Sientes que vamos a un desenlace certero o, en fin, no sé cuál es tu impresión? Lo que no podemos negar, por angas o por mangas, que vivimos un proceso disruptivo, un cambio de era, y eso es lo primero que tenemos que aceptar. Gane el señor Pedro Castillo o gane Keiko Fujimori, las cosas no van a ser igual, ni tienen por qué seguir siendo igual. Tú hablaste algo muy interesante al presentar el programa, Víctor Andrés, que se trata de ver cómo rescatamos aquello que no tenemos y que aparentamos celebrar este 28 de julio, que es el bicentenario de una república, que no lo somos, pues. Empecemos por ahí. ¿Qué podríamos celebrar si solo el balance de 100 años? Yo tengo un texto que se editó en su oportunidad por los 100 años de 1921, ¿no? El 28 de julio.
por el centenario, ya teníamos ciertas carencias y falencias en pleno gobierno autoritario de Augusto Bernardino Leguía de aquel entonces, y luego hemos pasado tantas tragedias que no podemos afirmar de que la República esté en vía pues de una salud por recuperar. No hay nada que recuperar, hay mucho por transformar. Y evidentemente dentro de lo que es lo sensato que Diana lo ha descrito en el manejo internacional, en la manera en que entendemos el intercambio que nació hace muchos años entre las civilizaciones, que sabían que las bases primarias del capitalismo, que justamente constituye eso, la libertad para intercambiar bienes, servicios, el tránsito de personas para su desplazamiento, es algo que está históricamente demostrado, ha demostrado su valía. Tú en la pregunta anterior mencionabas, Víctor Andrés, creo yo, así lo entiendo, coincidiendo mucho con Diana, que no se trata de Keiko Fujimori, que cualquier candidato nos hubiera obligado a defender quienes se pliegan y se identifican más con la democracia, por cierto. Creo entender de tu pregunta si la campaña de Keiko ha sido en todo caso positiva y se hace merecedora de un triunfo. Yo he visto un esfuerzo, como siempre lo he visto. Keiko es una persona aplicada, digamos, para desarrollar los cánones de una campaña, se deja guiar por lo que probablemente algunos asesores le indiquen. Creo que solamente critico en esta segunda parte, en esta segunda vuelta, que ella no debió poner demasiado énfasis en aspectos emocionales, porque el lado emocional, como ya hemos visto, no corre a su favor, no solo por sus errores de los últimos 5 años, sino también por lo que ese clima de odio del cual habló Diana mantiene un país polarizado donde es muy difícil ya romper esos sentimientos. Yo creo que ella debió invertir más tiempo en la parte racional, hacernos pensar, como dice nuestro entrenador de la selección peruana, Gareca, ahora que estamos a puertas de disputar con Colombia otra vez la posibilidad de clasificarnos al Mundial. Bueno, César, algo de eso. Como se llama tu columna del domingo, ¿no? Pensar. Pensar. Si no pensamos, si no invitamos a la gente a pensar, que dibuje su destino dentro de la Cámara Secreta Víctor Andrés, cometemos un enorme error. Y creo que Keiko ha debido fortalecer, en todo caso, creo yo, lo digo, bueno, casi como sobre la leche derramada, ese aspecto que me parece esencial. Un pequeño detalle ahí. ¿No crees que eso ha empezado a suceder después del debate de los técnicos con esta intervención de Lucho Carranza, el pan, el trigo, ¿no? Cuando él explica la relación con el dólar? Es que eso ha tenido significado y creo que a veces no nos detenemos a darle una lectura adecuada a las encuestas. Urpi Torrado lo dijo con toda claridad. Después que una encuestadora le da 10 puntos de ventaja a Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, que yo no le creo sinceramente a esa encuestadora ni lo que come ya, o sea, qué manera de perder prestigio, pero por lo menos había una distancia, digamos, de 5%. Esa distancia se acortó luego del efecto del debate, no solamente por la cantidad de gente que lo ve, que probablemente no todos entiendan la parte técnica o lo no técnico que hubo ahí, porque hubo más política que técnica. Pero de hecho, una persona como Luis Carranza, ex ministro de Economía, que ha presidido la Corporación Andina de Fomento, un hombre que sabe y que tiene pedagogía para hablar de mi tema, como tú bien señalas, mi comida, mi salud, la educación de mis hijos, eso es lo que se tiene que meter en la cabeza de la gente. Yo sí creo, a diferencia de muchas personas que creen que el pueblo peruano se moviliza solo a través de emociones, cosa que tiene bastante de verdad, a la hora de votar y en la soledad de la Cámara Secreta, dibuja su propio destino y el destino de sus hijos. Yo creo que ahí puede venir un cambio sustantivo, como bien dice Diana, no para apostar por Keiko Fujimori, sino para apostar por la democracia y luego ser vigilantes con un gobierno de Keiko Fujimori que sí ofrece la posibilidad de vigilarla, de controlarla y de exigir sobre todo un gobierno de ancha base que no sea necesariamente partidario, sino muy representativo de quienes queremos construir cultura de la libertad y cultura republicana en el Perú. De acuerdo. Quiero plantearles un último tema. Cualquiera sea el resultado electoral este 6 de junio, el Perú va a enfrentar una tercera vuelta de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginémonos un gobierno de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, lo voy a decir en términos ideológicos, paradójicamente va a enfrentar una nueva lucha contra una ofensiva comunista radical que aprovecha de la pobreza, del descontento de la gente para lanzar una ofensiva
y que hoy tiene una expresión electoral. Entonces, en ese contexto, Keiko va a tener que llevar el Estado a los Andes. Digamos, esa imagen quizás pueda servir, ¿no? Pero en medio de una situación y una polarización que todavía seguramente no estamos razonando, reflexionando. Y por otro lado, si gana el señor Pedro Castillo, la situación de polarización, de confrontación, desde el primer día va a estar en la agenda política, ¿no? Es decir, ellos van a tratar de forzar por la acción directa de masas una ruptura del quiebre institucional y una convocatoria a una constituyente. Y tenemos de cerca el modelo, lo que está sucediendo en Colombia, lo que ha sucedido en Chile, donde se combina elecciones con acción directa en masas. Y bueno, ahí están los resultados. ¿Cómo aprecian lo que se viene luego del 6 de junio? Digamos, es dramático, ¿no? Diana. Mira, No. son dos escenarios, ¿no? No hay tercer escenario el 6 de junio, es o Keiko Fujimori o Pedro Castillo. En el escenario de Keiko Fujimori, que es el escenario optimista, efectivamente, ¿no? Tenemos que estar preparados para la ofensiva violenta. No para el debate, no, para la ofensiva violenta, ¿no? Yo creo que ya Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido, es el que corta el jamón, como lo ha dicho Bermejo, ya lo está anunciando prácticamente, ¿no? Acuérdense que luego del debate de Chota, donde claramente Keiko Fujimori ganó ese debate en Chota, Vladimir Cerrón escribe un tuit y dice, después de este debate, la ventaja se tiene que dar hacia Castillo, y si las encuestas dicen lo contrario, hay fraude, y llamaremos al pueblo a las calles. Pedro Castillo ha hablado de una movilización también al inicio de la campaña, de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, no hay que ser ingenuos. Yo creo que los verdaderos, ahí vamos a ver, César y Víctor Andrés, quiénes son los verdaderos demócratas y quiénes son los falsos demócratas. Aquellos que marcharon en noviembre pidiendo la salida de un presidente constitucional como Manuel Merino, si van a defender la democracia, porque nos guste o no nos guste, en el caso de que la señora Keiko Fujimori logre ganar la presidencia el día 6 de junio, creo que así haya una discrepancia hacia la señora Fujimori, hay que aceptar el resultado. Por eso el presidente Sagasti ayer muy claramente lo ha dicho, ¿no? Se deben aceptar los resultados. Y yo ayer me preguntaba, creo que el presidente Sagasti, como recibe informaciones de inteligencia todos los días, debe saber cosas y detalles que no los va a dar a conocer, pero ese mensaje de Sagasti ayer, concreto, hay que aceptar los resultados, es porque él probablemente está manejando información que ni tú ni yo por el momento conocemos, ¿no? Entonces, si esa izquierda caviar que marcha no a Keiko, ¿no? Y desconoce el resultado del día domingo, si en caso sea favorable a Keiko Fujimori, se va a pintar como una izquierda antidemocrática, porque de la izquierda radical, de Bermejo, de Cerrón, de todos ellos, yo no espero pues una paz, ojalá que me equivoque. Entonces ahí hay un gran reto para los verdaderos demócratas. Y en el caso que yo espero que no suceda, que finalmente se imponga Pedro Castillo el día 6 de junio, yo estoy segura que se acabó la libertad, porque va a empezar, primero, ya lo dijo la Asamblea Constituyente, ¿no? Van de una manera ilegal, y yo no dudo que medios y periodistas de oposición a esa candidatura, como ha sido el canal Willax de televisión, el periodista Beto Ortiz, etcétera, que ya lo dijeron además una militante de Perú Posible, usted y su canal se van a cerrar, ¿no? No hay un respeto. Entonces, yo sí tengo realmente casi certezas de que el día 6 de junio de llegar a ganar Castillo, tendríamos los verdaderos demócratas y los que creemos en la libertad de plantarnos firmes y salir en defensa de lo que realmente queremos, porque nosotros los demócratas sí vamos a aceptar un resultado, sea cual fuera, con las previsiones del caso, por supuesto, ¿no? De Entonces, acuerdo. creo que ahí vamos a ver
De acuerdo. quién realmente es consecuente con lo que piensa, ¿no? César, sobre de estos dos terribles y dramáticos escenarios, ¿cuál es tu lectura? Para hacer cortas las cosas, coincido con Diana en el peor escenario que es Pedro Castillo. O sea, yo, sinceramente, esto no es cuestión de opción política, ¿no? Porque uno, Así mira, en es. 2011, 2016, tú decías, bueno, hasta Ollantumala, ¿no? Para poder ayornarse, suscribe un acuerdo para que lo vigilen, comienza a morigerar. Al día siguiente que él gana, poca gente se acuerda, o a las 48 horas, igualito los efectos sobre la bolsa de valores y también en el tema cambiario fueron nefastos y él tuvo un gesto enorme de ratificar, por ejemplo, a Julio Velarde como primer mensaje, ¿no? Ratificó y Anto Mal a Julio Velarde en la presencia del BCR y luego, una semana después, lo primero que hizo fue anunciar a Luis Miguel Castilla, que venía de ser viceministro de Lucho Carranza, mira que venía del otro gobierno, el gobierno que tanto había denostado Humala. Hay gestos a veces y señales que yo estoy seguro el señor Castillo no los va a No va tener. a dar. En absoluto, en absoluto. O sea, esto por eso digo, no es cuestión de que me simpatiza mejor el uno. No. Con el señor Castillo vamos directamente al tacho cualquier sistema de libertades, porque su única mentalidad, como bien ya lo ha sostenido Diana, está guiada por quien parte el jamón, el señor Vladimir Cerrón. Por más que diga que él no va a gobernar, que no va a ser ni portero, yo no le creo absolutamente nada y con fundamento además creado por las propias bases del Partido Perú Libre. ¿Con qué? Con Fujimori viene los otros dos desafíos, el del corto plazo, lo que tú bien has dicho, Víctor Andrés, qué presencia va a tener el Estado, qué acción, qué actividad o proactividad en función a recoger demandas y tratar de canalizarlas y tratar de sentarse en la mesa con todas estas personas que tienen a lo mejor a través de Pedro Castillo alguna demanda que hacerle al Estado. Pero por otro lado, no olvidemos algo, nosotros, Diana Seminario, Víctor Andrés Ponce, César Campos, hemos perdido el ritmo de crear más cultura de libertad en el Perú. La prensa, como bien ha dicho también Diana Seminario, ha sido capturada por esta gente caviar que ha dado los mensajes más impresionantes e increíblemente contrarios incluso a la línea de los diarios y los medios de comunicación donde ellos dicen trabajar. La educación, la salud, la seguridad interna, defensa nacional, todo el sistema de justicia tiene una penetración izquierdista, caviar, que ha destruido a través de también su lenguaje de odio todos los fundamentos del diálogo en el Perú. Nosotros estamos obligados a retomar eso, es que no podemos perderlo. La cultura de la libertad y la cultura de la democracia se ha extraviado en el Perú y creo que nos corresponde ser más activistas. Lo que estamos viendo ahora también, por último, es el resultado del activismo de toda esta gente que ahora vemos muy campantes exhibiéndose en el elenco, ¿no es cierto?, oficial. La señora Verónica Mendoza, que ha quedado en 7º lugar, ni siquiera actúa como su mentor Pablo Iglesias en España, que ha perdido la elección en la autonomía de Madrid, quedó en 5º lugar y el señor dijo, bueno, chao, la gente no me quiere, me voy, yo ya no tengo nada que hacer. ¿Qué hace Verónica Mendoza, por ejemplo, metida ahora con 2 derrotas electorales donde a diferencia de Keiko no quedó segunda, no es que pasó la segunda vuelta? La señora no sirve para nada, pero se cuelga de un proyecto político que de manera increíble va en contra de todo lo que ella venía sosteniendo. Entonces, aquí el reto es construir republicanismo, construir cultura de la libertad, pero con un activismo a mediano y largo plazo mayor, creo yo, de parte de todos nosotros. Muy bien, les agradezco infinitamente por esta Gracias, interesante sí. conversación, por este interesante diagnóstico. Bueno, y seguiremos conversando, amigos. Muchas gracias por la participación. Gracias, Gracias, Víctor Diana. Andrés. Gracias, César. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Bien, Gracias. amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.